Iniciaremos pues con la última estructura que vamos a ver dentro de este curso y es realmente la versión más general de lo que hemos visto hasta ahora. Primero vimos estructuras lineales, luego estructuras no lineales y bueno, los árboles tenían una peculiaridad. Siempre íbamos solamente, cada nodo tenía hijos, cada hijo podía tener más hijos. Y jamás había un hijo que pudiera tener como descendiente a su ancestro. Lo único que teníamos era, bueno, sí, estas relaciones de que del hijo podía encontrar quién era su padre y del padre hacia el hijo, pero eso era simplemente la habilidad de recorrer la gráfica en las dos direcciones. Ahora vamos a ver un caso todavía más general, que es cuando todos los nodos pueden estar conectados realmente contra todos. Y esto es lo que vamos a conocer como gráficas, aquí en México. Y aquí viene que vamos a comenzar este video con una cosa un poco anecdótica, porque en el resto del mundo a esto se les llama grafos. Y aquí donde viene el tono anecdótico. Si nosotros entramos a Google y escribimos gráficas, entramos a imágenes y observen qué es lo que obtenemos. Un montón de gráficas de barras, círculos y no, definitivamente este no es nuestro tema. Este no es. Bueno, vamos a intentar entonces otra cosa. Vamos a escribir grafos. Aquí están. Ahora sí estamos hablando de lo que vamos a ver en este tema. Entonces, ojo, cuando busquen en internet, les pueden ocurrir este tipo de accidentes. Insisto, se les llama gráficas en México, al parecer son grafos en el resto del mundo. Bien, comencemos entonces por definir qué son. Una gráfica es una tupla G de B, E. Sí, este tipo de notaciones son bastante curiosas las primeras veces que las vemos. Realmente lo que estamos diciendo es que la G corresponde al concepto gráfica y vamos a definir qué es una gráfica. Ahora, la gráfica está compuesta en realidad por dos conjuntos y lo que estamos indicando con esta tupla, sí, par de cosas que se encuentran entre paréntesis, es que vamos a tener un conjunto que son vértices y otro conjunto que son aristas. Las letras V y E son por sus nombres en inglés, vertex and edge. Entonces, lo que significa esta fórmula bastante compacta y un poco abstracta es que una gráfica tiene dos elementos, vértices y aristas. Esa es toda la magia. Entonces, aquí abajo tenemos precisamente esto explicado con texto. B es el conjunto de vértices, E es el conjunto de aristas. A lo mejor alguno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no se llaman G de E, V? La verdad, simple y sencillamente así es la convención. Alguien pensó que los vértices eran más importantes o primordiales antes que las aristas, pero realmente no habría una razón más allá que el hecho de que todo el mundo lo escribía así. Al menos no que yo conozca alguno. Bueno, el siguiente elemento es que las gráficas las vamos a poder representar visualmente por medio de este tipo de ilustraciones, donde los vértices se representan como nodos. Usualmente vamos a querer asociarles alguna etiqueta para que los podamos distinguir de manera unívoca. Y entre ellos van a existir conexiones que son precisamente estas aristas. Ahora, esta es la forma más sencilla de gráfica, pero podemos tener más. Lo siguiente sería una gráfica pesada, donde además de los elementos que ya teníamos, vértices y aristas, vamos a agregar una función W que nos va a mapear de cada arista hacia un número real, y ese número real es un peso. Bueno, sí, en la ilustración me vi un poco sesgada y todos los pesos los puse positivos. En general, podríamos también tener pesos negativos, aunque la mayoría de los algoritmos que vamos a ver y que son interesantes funcionan solamente para pesos positivos. Entonces, tal vez de ahí vino mi sesgo de ponerle puros más. Bien. Hay una parte muy importante, que es que este tipo de estructuras matemáticas pueden tener muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, este tipo de gráfica podría representar ciudades y los pesos podrían representar las distancias de las carreteras entre ellas. Podrían ser también, bueno, podríamos hacer una gráfica de las estaciones del metro y en las aristas podríamos poner una información como la cantidad de gente que suele subirse a los trenes en cierta hora
y entonces se podría tratar de utilizar para encontrar las rutas óptimas para llegar más rápido a nuestro destino o cosas por el estilo. Entonces existen numerosas aplicaciones, por eso son estructuras que creo que van a estar viendo probablemente el resto de su carrera de una forma o de otra. Otros dos tipos de distinción que hay entre las gráficas son las que se conocen como gráficas dirigidas. En las anteriores, si se fijan, bueno, simplemente A está conectado con D y el peso de la conexión es 9. Matemáticamente, pues esto no tiene por qué tener un significado. Ahora podemos tener también otro tipo de gráficas donde podemos decir que A está conectado con D, pero D no está conectado con A. O sea, yo me puedo desplazar desde A hacia D, pero no puedo llegar de D hacia A de la misma manera. Habrá casos donde sí existe la conexión en ambas direcciones. Por ejemplo, A está conectado con C, C está conectado con A, pero, por ejemplo, los pesos podrían ser distintos. Una aplicación de este tipo de gráfica que me pareció bastante interesante es en el caso de los videojuegos. Nos dicen que los nodos pueden representar ciertas regiones del escenario. Por ejemplo, algunos podrían ser en lo profundo de un valle, otros podrían representar alguna aldea y otros podrían estar en lo alto de una montaña. Entonces los pesos nos indican la distancia o la dificultad de movernos de un lugar del terreno hacia otro. Y esto que estamos viendo aquí con la A y la C, que tienen costos diferentes, podría ser a lo mejor de C hacia A el costo es pequeño porque esto está arriba de una lomita y el personaje solamente tiene que brincar y sería muy rápido llegar. Pero de A hacia C el costo sería más alto si el personaje tiene que escalar la montaña y eso le va a costar mayor esfuerzo, mayor energía o un poco más de tiempo. La animación podría ser diferente. Entonces, esa sería una manera de darle una aplicación y una interpretación a este tipo de gráficas. A la vez, bueno, también dentro de esta clasificación se vuelven a considerar a las no dirigidas. Nada más estamos recalcando ahorita el hecho de que no están dirigidas. Y en este caso lo podríamos pensar como... pausa. Lo podríamos pensar como que realmente existen las dos flechas de ida y de vuelta, pero ambas tienen exactamente el mismo costo. Entonces también podemos decir que tenemos una arista de BI a BJ, donde BI es vecino de BJ y BJ es vecino de BI. Y el costo de ambas cosas es exactamente el mismo, 9, 3, 4, 7, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo vamos a programar eso en la computadora? Lo vemos en el siguiente video.